Bien, y a nivel más de nuevo, seguimos con la parte de información práctica. Antes os decía que en este latiguillo que os he pasado, un conector era azul y el otro verde. Y esto sí. ¿Los conectores que los llegáis a poner vosotros, no? No. Nosotros aquí lo único que ponemos es las tapitas. Y enchufar el aparato. Ya. No, porque nosotros nunca tenemos... Claro, en tu caso es diferente, porque yo qué sé, tendría que pasar... Es que a nosotros nos lo hace el instalador todo eso. Nosotros le decimos al instalador que queremos una manguera de 24 fibras como esta, terminada y en una bandeja, nos pone los 24 conectores y él nos termina los 24 colorcitos por detrás en los 24 conectores, en este extremo y en el contrario. ¿Vale? No, pero es que claro, en tu caso, el que fue a tu casa era un instalador. Entonces, claro, y si ese no lo hace... No, pero sí, pero entonces lo encargamos, entonces lo pedimos. No nos hemos planteado hacer nosotros de instaladores, solo si acaso con cable de cobre. Pero los AP siempre van conectados con cobre, ¿vale? Con fibra no. Con fibra, cuando hemos tenido alguna necesidad, hemos pedido, oye, necesitamos una manguera de aquí a aquí. O un problema, porque a veces nos ha pasado en el campus de Taronchers, fibras. Claro, la manguera tiene 16 fibras o 24 fibras y a lo mejor has estado usando 4 o 6. Y un día que necesitas utilizar unas fibras que desde que se puso hace 20 años no se usaron, te das cuenta de que no van. Pues tienes que pedir al instalador que venga y te conectorice bien aquello porque no estaba bien, ¿sabes? Y en ese caso, bueno, que eso ha ocurrido. Ha sido también culpa nuestra por no haber en su momento comprobado toda la instalación cuando se nos entregó. Digamos que debimos haber comprobado que lo que ponían los papeles, claro, el papel es muy sufrido. Él te dice que ha hecho todas las medidas, te da los papeles, pero a lo mejor está hecho un copy-paste de otro armario, de otro edificio. ¿Sabe? ¿Más preguntas? Bueno, os decía, sobre los conectores. En el punto de la conexión es uno de los puntos críticos donde más atenuación se produce, ¿vale? Porque tiene que pasar la luz de una fibra a otra. Y es un contacto vidrio-vidrio que siempre, aunque sea mínima, hay una pequeña interfaz, un espacio entre ellos de aire. Entonces, para minimizar ese espacio de aire entre los conectores, lo que se hace es pulir el vidrio. O sea, hacerlo lo más suave posible, lo más plano posible entre los dos conectores. Y entonces se consigue, gracias a la mecánica de estos conectores SC, LC que os comentaba, se consigue un contacto lo más íntimo posible entre los dos vidrios. Y ese pulido, conforme han ido mejorando las técnicas y también los conectores, y también ha sido cada vez más crítico el reducir la atenuación que se produce en el punto de conexión, pues los pulidos cada vez han sido mayores. Y entonces existe conectores terminados, bueno, hoy en día ya no, con el pulido que se denomina PC, de contacto físico, Super PC y Ultra PC. ¿Vale? Hoy en día normalmente se trabaja con el... Bueno, en el caso de multimodo es posible que se use el PC, pero vamos, en el monomodo se usa siempre el UPC. ¿Vale? En todos estos casos, tanto PC como SPC como UPC, el pulido se hace perpendicular a la dirección de la fibra. O sea, el plano de contacto entre los dos conectores es perpendicular a la dirección de la fibra. ¿Vale? Ahora bien, por bien que se hagan las cosas, en el punto de contacto entre los dos vidrios hay una parte de la luz que llega del emisor y que vuelve rebotada hacia atrás. Siempre que enfocas una linterna a un cristal, una parte de la luz de la linterna pasa al otro lado y otra parte es rebotada hacia atrás, ¿vale? Y eso ocurre también en la fibra. Y eso es lo que también nos pasaba con los cables de cobre y denominábamos la pérdida de retorno, ¿os acordáis? En el caso del cable de cobre dijimos, la pérdida de retorno nos puede perjudicar porque si el canal es full duplex, como ocurre en gigabit Ethernet, esa señal rebotada
llega mezclada con los datos que viajan en el sentido contrario, y es ruido. En el caso de la fibra, uno pensaría que eso no es problema, porque la transmisión siempre es full duplex, pero utilizando o dos fibras o dos longitudes de onda distintas, que para el efecto es como dos fibras. Entonces, la señal que vuelve rebotada no nos perjudica en el sentido de ruido, pero puede perjudicarnos porque hay veces que la potencia del láser es tan grande que si ese rebote se produce cerca del emisor, la señal rebotada sea tan grande que lo estropee, lo queme literalmente. ¿Vale? Aparte de que esa señal rebotada es también atenuación, es energía que perdemos y que no queremos perder. Entonces, para evitar el problema de que podamos quemar al emisor, se inventó el pulido en ángulo, el denominado pulido APC. Ahí los tenéis comparados los dos. El pulido PC, SPC, UPC, cualquiera de ellos, consiste en, como decía, un corte perpendicular y un pulido todo lo fino que queráis, pero siempre perpendicular a la línea de la fibra. De manera que la luz rebotada, es lo que pretende indicar esta flecha roja, va a volver directamente hacia el emisor. En cambio, en el pulido en ángulo, y el ángulo siempre es de 8 grados, cuando hay pulido en ángulo, gracias a ese pequeño ángulo, la luz rebotada se escapa. El pulido en ángulo siempre es en fibra monomodo. ¿Vale? Y al salir en ángulo, esa luz se pierde, no vuelve al emisor rebotando por las paredes. Entonces, esa atenuación la vamos a sufrir igualmente, pero al menos no vamos a quemar al emisor. ¿Vale? Bueno, el pulido en ángulo o el pulido APC se identifica siempre con el conector de color verde. Los conectores de color verde significa que están pulidos con este ángulo de 8 grados. ¿Vale? Y se utiliza mucho en conexiones a nivel de operadora, en conexiones monomodo de larga distancia, donde existen equipos que transmiten con láser de alta potencia y hay ese peligro de poder estropear el emisor por la señal rebotada, por la luz que vuelve para atrás. ¿Vale? Entonces, este latiguillo que yo os he pasado se supone que estaba preparado para conectarse en un panel donde el conector hembra también fuese verde, porque si no están los dos pulidos en ángulo igual, no vamos a conseguir nada. ¿Vale? No deberías combinar un conector verde con un panel o un equipo que no tenga el conector hembra de color verde también. Entonces, en el lado de conectar al operador, este latiguillo iría al conector verde del panel de la pared y esto iría ya al equipo, al router o a lo que sea, que este ya es azul, este ya es de pulido UPC. ¿Vale? Porque si me equivoco y lo pongo al revés, voy a fastidiar por ambos lados. Voy a fastidiar en el lado de la operadora y voy a fastidiar en el lado del equipo. Incluso puedo estropear cosas. Porque mecánicamente estoy combinando una cosa plana con una cosa curva. En oblicuo, perdón. ¿Pero el conector te permite equivocarte? Sí, el conector te permite equivocarte. Sí. Alguien podría pensar, hubiera sido más inteligente haber hecho un conector distinto, no compatible, pero si tú te empeñas lo conectas sin mayores problemas. No hace falta tampoco hacer mucha fuerza. ¿Vale? Rogelio, que sean 8 grados siempre el ángulo que tiene el pulido en ángulo, ¿es casual o se ha elegido por algún motivo? Pues, hombre, no lo sé. Supongo que en su día se estudió que era el ángulo adecuado para asegurar que la luz no vuelve al emisor, que se pierde. No lo sé. Supongo que está calculado en base a eso. Bueno, aquí tenéis resumidos los pulidos y también existe un código de colores para los conectores. Aunque aquí lo único que sí que es siempre igual es el último, ¿vale? El verde es el APC y ninguno que no sea el APC tiene color verde. Esto es orientativo, ¿vale? Normalmente el azul se utiliza en monomodo y en UPC, que sería este ejemplo,
pero el otro que os he pasado pues tenía los conectores blancos y negros, ¿vale? Claro, este es multimodo. Para empezar, en multimodo no hay pulido APC, ¿vale? El pulido APC solo se da en monomodo. Y aquí os he puesto cuál es lo que se llama la pérdida de retorno. O sea, el pulido APC, el pulido en ángulo, nos garantiza que la señal que va a volver nunca va a superar menos 60 dB respecto a la señal que iba en sentido de ida. O sea que es menos de una millonésima parte de la potencia de la señal que va. Ahora en el pulido UPC es 10 veces más. Puede volver 10 veces más potencia que la señal que va. Esa es la ventaja del pulido en ángulo, ¿vale? Lo otro es la ventaja del mayor nivel de pulido. O sea, del UPC a los que hay más arriba es la ventaja de un pulido más fino. Evidentemente estas cifras son orientativas. Luego en la práctica pueden oscilar, pero bueno, aproximadamente, ¿vale? Y entre los otros, tú puedes combinar cualquier cosa sin preocuparte. El único que te tienes que preocupar es que el verde no debe de ir con ningún otro. El verde debe ir solo con el verde. Todos los demás colores, bueno, puedes mezclar un UPC con un PC. Lo que pasa es que normalmente no vas a encontrar por ahí hoy en día una fibra monomodo pulida en PC. ¿Vale? Bueno, esto es más de lo mismo. Aquí tenéis los códigos de colores habituales entre los diferentes tipos de pulido y de fibra, ¿eh? Aquí estamos hablando, ojo, del color del conector. El de la fibra es lo que hemos dicho antes. Aquí, por ejemplo, tenéis un ejemplo de un conector en rojo-negro con fibra OM3 o posiblemente OM4, porque el color aqua se utiliza también en el lado de la fibra para representar OM3 o OM4. ¿Vale? Y lo de rojo-negro, pues era una notación que hoy en día ya no se suele utilizar de los conectores para permitirte cómodamente en un latiguillo saber si estabas conectando el transmit con el receive o no. ¿Vale? Para evitar la eterna duda de si lo he puesto bien o lo he puesto al revés, pues si seguías un determinado convenio entre rojo y negro, pues si seguías siempre el mismo convenio lo tenías fácil, ¿vale? Mientras que si los dos son del mismo color, tienes que ir o siguiendo el latiguillo de extremo a extremo o probando de una forma y de la contraria.